Bienvenidos al canal. En este video emprendemos el abordaje del calendario azteca y hay que hacerlo por el principio. En los 4 videos previos me dediqué a introducir un poco sobre los calendarios existentes en las culturas antiguas a manera de contextualización antes de abordar la piedra del sol, porque a mi parecer era absolutamente necesario hacerlo, porque de lo contrario no se entendería lo que voy a decir a partir de ahora. Esta contextualización les permitirá saber a qué calendarios y a qué reforma me refiero cuando los cite. Por eso es importante que vean nuestros videos si quieren seguir adecuadamente la información. Como lo adelanté desde el primer video, el que trata de la profecía que porta el calendario azteca, esta piedra es el símbolo de la reforma calendárica del emperador Moctezuma II. Fue mandada a esculpir por el emperador para ser inaugurada en la fecha de entrada en vigor de su reforma y a partir de allí ser exhibida como símbolo de tal reforma. Entonces, tenemos frente a nosotros la piedra que representa la última reforma a los calendarios que habían existido durante 75.000 años. Y vaya que la representa. La piedra es un portento en sí misma. Es un monolito tallado a mano de 24 toneladas, de 3 metros con 60 centímetros de diámetro y más de 1 metro de grosor. Es simplemente impresionante tan solo por su tamaño. Y si tomamos en cuenta la magnificencia de su tallado y la información que se plasmó en ella, lo que convierte la piedra en una estela, se vuelve una obra de arte imponente. ¿Alguna vez han estado frente a ella? Si no lo han hecho todavía, háganlo y verán de lo que hablo. Se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Entonces, la reforma del emperador entró en vigor a las 0 horas del 10 de marzo del año 1507 después de Cristo en el calendario gregoriano. Esta fecha está tallada en la piedra usando la propia reforma, y en ese sentido, desde el momento en que la piedra usa la propia reforma para fechar, se convierte en la materialización de la reforma. Al integrarla, la corporiza y por lo tanto la simboliza. El glifo que aparece majestuoso como diamante en la corona en la parte superior de la piedra es el glifo que indica 0 horas 10 de marzo 1507 gregoriano. Se trata del glifo 13 caña, un glifo identificado por los arqueólogos, aunque hasta ahora desconocen su significado. El 13 viene dado por los 13 puntos, pintados de rojo en este caso. La caña, el vegetal en el centro, le da nombre al glifo, de manera que los nombres de los glifos están compuestos de un número y un nombre, siempre o casi siempre. En este caso, los puntos que constituyen el número están dentro del propio glifo, pero no siempre es así, porque el número puede estar bastante alejado del glifo que acompaña. Ahora ya sabemos que este glifo se llama 13 caña, pero ¿qué indica? Es nombre de día, de mes, de año, de periodo de tiempo o de persona. Porque el glifo contiene el potencial de indicar cualquiera de todos esos significados, o de varios de ellos al mismo tiempo. Así funciona la ideografía. Un mismo glifo, símbolo o imagen puede tener varios significados al mismo tiempo, dependiendo de la perspectiva con que se la aborde. En este caso representa una fecha, porque acabo de decir que este glifo contiene la fecha gregoriana 0 horas 10 de marzo 1507 después de Cristo. De hecho contiene más fechas, pero aquí solo vamos a citar 2, porque son los que atañen al calendario azteca, los que explican su origen. La primera fecha que contiene este glifo es 0 horas 10 de marzo del año 3122 a.C. La segunda es la que corresponde a la fecha de inauguración del calendario azteca, 0 horas 10 de marzo 1507 después de Cristo. Durante la regencia de la primera fecha, es decir, mientras corría el año 3122 a.C., inició un periodo de 5200 años, porque este glifo no viene solo, es decir, la fecha no viene sola. Viene acompañada de un periodo de 5200 años, el cual, de alguna manera, sirve para autenticar las fechas del glifo 13 caña. ¿Se acuerdan del círculo con relleno y vacío en medio que se usaba para indicar número 1? Pues aquí aparece para formar el número 5, que complementa al nombre del periodo de 5200 años que acompaña al glifo 13 caña, aunque aquí el vacío está pintado de rojo. El número 5 representado por los 5 círculos y el rayo de sol indican periodo de 5200 años 5 sol, de años de 365 días más 6 horas. La fecha de inicio de este periodo es 0 horas 22 de junio del año 3122 a.C. ¿Sí notan la sincronicidad? Ahora, aquí ocurren varias cosas y hay que explicarlas antes de seguir. Primero, el número que acompaña al glifo que representa el rayo del sol ya no está dentro del propio glifo, sino que está fuera, de hecho, constituido de puntos separados que están relativamente lejos del glifo que acompañan. Segundo, tanto el glifo 13 caña como el glifo 5 sol aparecen solos, de manera que de entrada no se sabe qué indican. Esto era una práctica común. Los glifos aparecen, digamos que abreviados. Les hace falta glifos adicionales para estar correctamente escritos. Esto ocurre en todos lados, en los códices, en las pinturas rupestres, en los murales, etc., en todos lados. Hay varias respuestas probables a esto. La primera que salta a la vista es que es un asunto de espacio.
Si se escribieran todos los glifos como se debe, ocuparían mucho espacio. La segunda que brinca enseguida es la plasticidad, es decir, la capacidad de acomodar los glifos a voluntad. Si se escribieran todos los glifos como se debe, se perdería mucho de esa plasticidad, es decir, se reduciría mucho la posibilidad de darles formas caprichosas en su arreglo, como en esta piedra. Lo otro es que se trata de la propia naturaleza de la ideografía, es decir, así es la ideografía. Me explico. La ideografía se interpreta, y entonces parte de esa interpretación es averiguar de qué trata el glifo. En la ideografía, los símbolos, los glifos, las imágenes tienen el potencial de tener varios significados al mismo tiempo, y en tanto que tienen ese potencial, pero el significado sigue oculto y existe solo en forma de potencia, es ideografía. Si se restringieran a un solo significado y ese significado fuera explícito, casi que dejaría de ser ideografía desde mi punto de vista. Claro que la ideografía no solo trata de ver el significado de un solo símbolo, sino también de ver la relación que hay entre los símbolos o glifos que componen una imagen, como en esta piedra. La propia definición de ideografía lo dice. Es la representación de ideas por medio de ideogramas. En este caso, el ideograma es la piedra completa. En el caso específico del glifo 13 caña, así como está tallado, tiene el potencial de ser nombre de día, de mes, de año, de periodo de tiempo o de persona. Es ideografía. Si se tallara completo, como se debería, para indicar año, perdería ese potencial porque se volvería muy específico y solo tendría un significado y además explícito. Literalmente ya no necesitaría de interpretación porque se volvería solo un asunto de lectura. Insisto, es la naturaleza de la ideografía. Alfredo dice que lo hacían de esta manera para velar la información, para que no todo mundo pudiera interpretarla. Bueno, eso también lo veo plausible. Sea cual sea la explicación, vamos a elucidar esta información ahora usando estos dos casos particulares porque después voy a obviarla y no la abordaré más en el futuro porque daré por sentado que ya estará entendida. Entonces, al glifo 13 caña, para que sea año, le falta el glifo que indica año, aparte que también le falta el glifo del signo acompañante. ¿Sí se acuerdan que en videos anteriores he dicho que los signos llevan signo oficial y signo acompañante? Pues bien, este glifo correctamente escrito debería aparecer así, y no me refiero a la falta de color, y lamento que salga en blanco y negro. Temo que debo aclarar aquí que la mayor parte de las explicaciones vendrán así, con glifos en blanco y negro. Esto es porque ponerle color a los glifos lleva mucho tiempo y eso es lo que no tengo, además de que es una representación más cercana a los propios glifos como se encuentran en su estado natural actualmente, sobre todo en las pinturas rupestres. Decía que correctamente escrito debería aparecer así. El primer glifo representa año, el segundo glifo representa el signo oficial, el que está tallado en la piedra, el glifo 13 caña. El tercer glifo representa al signo acompañante jabalí. De manera que aquí dice correctamente año de 365 días más 6 horas 13 caña jabalí. Así debería haber sido tallado correctamente en la piedra. Como se ve, ahora ocupa mucho espacio y es más difícil acomodar todo esto en lugar de manejar un solo glifo. Ahora, aquí hay varias cosas más por explicar. Primero, el glifo de año es solo uno de tantos glifos que hay para representar año. Este glifo varía dependiendo del número de días que tiene el año, de su número de meses y de si se trata de año calendárico, zodiacal, planetario, etc. Aunque este glifo específicamente parecido a la letra A es quizá el más común y fácil de identificar. Segundo, aquí los tres glifos aparecen dentro de un marco y así van a aparecer todos los que vamos a presentar o la gran mayoría de ellos, aunque debo aclarar que en la realidad no todos aparecen así. En la práctica de hecho van a encontrarse con glifos que aparecen solos, sin marco, así, en las estelas, en los códices, etc. y sobre todo en las pinturas rupestres. Nosotros nos vimos en la necesidad de meterlos todos dentro de un marco con el objetivo de estandarizar su tamaño y así poder manejarlos adecuadamente. Tercero, el glifo del signo acompañante aquí se sale de lo normal. Evidentemente no es una representación que vayan a encontrar en los códices, aunque tal vez sí en las pinturas rupestres. Las civilizaciones ancestrales, sobre todo de América, desarrollaron un alto refinamiento en la representación de las imágenes que incluye un alto grado de abstracción. Salvo en las pinturas rupestres, no van a encontrar un glifo donde aparezca un animal representado literalmente como en este caso. En su lugar van a encontrar un glifo como este. Se trata del signo águila. Representa perfectamente la cabeza de un águila, pero no es un dibujo literal de la cabeza de un águila. El dibujo literal de la cabeza de un águila sería más o menos así, que nada tiene que ver con esta otra imagen. Y todavía más, van a encontrarse con glifos como estos que tienen un nivel de abstracción que a primera vista no recuerdan en nada al animal que representan, pero ese es el nivel que tenían estas civilizaciones en sus representaciones. Ellos tomaban una parte representativa del animal y lo simbolizaban en el glifo,
y esa simbolización llegaba a ser muy abstracta, como en este par de ejemplos. Aquí el signo caimán se asemeja a un chip de celular, aunque en realidad simboliza la boca del caimán, y en el signo lagartijo están simbolizados los ojos y la boca. Aquí hay dos ejemplos más. El glifo del signo mono pues sí recuerda perfectamente la cabeza de un mono, pero está muy lejos de ser un dibujo literal de un animal real. En cuanto al glifo del signo colibrí, ¿cómo es que esas rayas y círculos representan a un colibrí? No parece tener sentido. Bueno, déjenme decirles que esa bolita unida a una raya simboliza el pico del colibrí, porque los colibríes tienen el pico muy largo. Si se dan cuenta, ya explicado, adquiere sentido. Ahora sí podemos ver 3 picos de colibríes allí, ¿no? Entonces, aparte de exponer el nivel de abstracción que tenían en la representación de los animales en los glifos, debo subrayar que este es un punto muy importante para identificar los glifos. Ojo al dato. Ahora, digo todo esto para explicar que nos vimos en la necesidad de introducir nuestros propios dibujos allí donde no encontramos glifos originales. Nos tomamos esa libertad en aras de posibilitar la representación gráfica de los calendarios. Una vez tomada la decisión, el criterio adoptado fue la representación literal de los animales, porque debíamos hacer visible que el dibujo era nuestro, no por asuntos de alarde o cualquier motivo banal de esa clase, sino por asuntos de honestidad y profesionalismo. No podíamos intentar ningún nivel de abstracción porque no sería correcto. Hacer eso sería contaminar la escritura de estas civilizaciones y constituiría una invasión inaceptable. Así que la solución fue el dibujo literal para identificar rápidamente los glifos hechos por nosotros. Insisto que fue solo para cubrir glifos faltantes. Y aunque nos hubiera gustado dibujar más para que los calendarios de cada región tuvieran sus glifos perfectamente diferenciados, las limitaciones de tiempo y recursos nos restringieron a solo dibujar los indispensables, así que nos vimos en la necesidad de compartir glifos entre los diversos calendarios. Una disculpa por eso. También nos disculpamos por el atrevimiento de introducir nuestros propios dibujos. Nos justificamos esgrimiendo que fue en aras del conocimiento. Fue preferible introducir nuestros propios dibujos para hacer comprensible la información y poder trabajar adecuadamente que dejar los huecos allí donde no encontramos glifos. Y ya que estoy en modo disculpas, creo que me falta ofrecer otra. Me explico. Todos los dibujos de estas civilizaciones evidentemente están hechos a mano. Eso significa que no son perfectos. No hay líneas perfectas, no hay cuadrados perfectos, no hay simetrías perfectas. Eso es natural en los trabajos hechos a mano. Al principio, cuando empecé a redibujar glifos, inicié haciendo copias literales incluyendo sus imperfecciones, pero rápidamente me di cuenta que no era viable porque era muy arduo, muy tardado y no se sentía que fuera correcto. Me explico otra vez. Los dibujos de ellos no son perfectos porque fueron hechos a mano, eso es natural como ya dije, pero actualmente nosotros disponemos de la tecnología que nos permite hacer dibujos cuasi perfectos. De hecho, para nosotros es mucho más rápido hacer líneas estilizadas que intentar reproducir líneas hechas a mano que necesariamente no son perfectas. Entonces, ¿por qué tenía que reproducir las imperfecciones de sus dibujos? Lo que corresponde desde mi punto de vista es hacer lo que nosotros sabemos hacer, o mejor dicho, lo que nosotros podemos hacer. Nosotros tenemos la tecnología para mejorar sus dibujos sin alterar su significado. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Quiero decir, hacer un cuadrado perfecto, en lugar de reproducir uno hecho a mano con un lado más largo que el otro, no cambia su significado y sí mejora mucho su estética. Así que esa fue la primera libertad que me tomé. Decidí no hacer dibujos literales sino reproducir copias cuasi perfectas. Fue mucho más fácil, mucho más rápido y mucho más estético, y además me permitió estandarizar para poder manejarlos adecuadamente. Así, en lugar de un glifo como este, presentamos un glifo como este, ya con trazos estilizados y conservando simetría, o como este otro, también estilizado y ya estandarizado como todos los demás glifos para manejarlos fácilmente como en esta muestra. Solo es un cambio en su estética, no en su significado. De todas maneras me disculpo por el atrevimiento, pero alguien tenía que hacerlo. Ahora se entiende por qué todos los dibujos que presentamos en estos trabajos están muy estilizados. Lamento el atrevimiento de no respetar las dimensiones o simetrías originales, pero como ya impliqué, cambiar las dimensiones no cambia su significado. Cada época tiene sus propias características, sus ventajas y sus limitaciones. La nuestra cuenta con la tecnología que nos permite superar las imperfecciones de los trabajos hechos a mano, así que pienso que hay que aprovecharlo, que para eso la inventamos. Decía que el criterio adoptado fue la representación literal de los animales, aunque no siempre de cuerpo completo. De hecho, era menester dibujar solo una parte del animal en tanto fuera posible, principalmente por razones de legibilidad. Me explico otra vez. Cuando tratamos con glifos de este tamaño en una hoja, podemos meter en ese cuadrado un búfalo entero sin problemas y se verá muy bien. Pero cuando tenemos que poner la información con glifos en una hoja como esta,
entonces las cosas se complican porque al reducir las imágenes a un tamaño tan pequeño pierden legibilidad. De ahí la necesidad de simplificar la imagen tanto como fuera posible, pero que recordara al animal representado desde la primera impresión, aunque solo una parte de él estuviera dibujada. Así que ya lo saben, donde vean una representación literal de un animal, tengan en cuenta que es un dibujo propio. Aunque por los trazos tan simples para representar al animal, hay casos donde es muy difícil distinguir. En este momento estoy preguntándome si no tenemos que hacer una lista de los dibujos propios, solo por si acaso. Pero regresando al hilo de la explicación, ya quedó expuesto el glifo 13 caña. Ahora falta abordar el periodo de 5200 años 5 sol porque tiene por lo menos un asunto importante que desentrañar y tiene que ver con ideografía. Decía que en este caso el número que complementa el nombre se encuentra fuera del glifo. Ese es un punto muy importante a tomar en cuenta en la ideografía, pero no solo. Aquí el autor o los autores dibujaron un rayo de sol en lugar de usar el glifo del signo sol para representar al periodo. Esa es otra característica común en la ideografía, la sustitución de símbolos. La representación normal de un periodo de 5200 años 5 sol debería ser algo así. Aquí dice correctamente periodo de 5200 años 5 sol. El primer glifo representa el número 5200, el segundo simboliza año y el tercero indica de qué signo se trata. Pero los autores, en lugar de esto, dibujaron un rayo de sol para representar al periodo, evitando poner el glifo del número 5200 y el glifo de año, ocultando así el periodo. El otro punto que relaciona esta piedra con el emperador Moctezuma II es su copil. El copil que identificaba al emperador es un símbolo bien reconocido por los arqueólogos y ese símbolo aparece en la piedra, justo aquí, a un lado del rayo de sol, lo que termina por confirmar que esta estela fue mandada a hacer por él. Por supuesto, el señor se aseguró de que quedara bien patente para la posteridad quién había sido el autor de la reforma, firmándola con su símbolo. Hasta aquí el origen del calendario mexica. Es el símbolo de la reforma calendárica del emperador Moctezuma II, una reforma que tendremos que explicar aunque no será pronto, porque para eso necesitamos antes dominar las reformas anteriores, los calendarios previos, para entonces entrar a enterarnos de qué fue la reforma del emperador. No se desesperen, en eso estamos y para allá vamos. Al contrario, no se olviden de suscribirse al canal para que les lleguen las notificaciones de videos nuevos y tampoco se olviden de regalar un like. Son dos gestos fáciles y rápidos de hacer y para nosotros significa un gran apoyo. Gracias por ver. Yo soy Tony Severo. Nos vemos en el siguiente video.